Ok, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy veremos el capítulo 6. Eh, Primero vamos a ver pequeña, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Básicamente, Perdón. en el capítulo del 1 al 4 vimos verdades como que Pablo nos enseña que la ira de Dios está contra el pecador, que no hay nadie justo, todos pecaron. La salvación solamente viene por la fe. Y después vimos que Abraham es padre de los que creen, que fue justificado por la fe, igual que nosotros. Y el capítulo 5, que fue el que vieron con Mauricio de último, habla que todavía que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No, no siendo buenos, sino siendo pecadores. Y nos habló de que el pecado y la muerte vinieron por la desobediencia de un hombre. Y por la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. Y el capítulo 6 del libro Romanos empieza con una pregunta, pero viene preguntando sobre lo que está hablando del capítulo 5. Entonces vamos a ir y vamos a leer los últimos 3 versículos del capítulo 5 para entender qué es lo que está preguntando Pablo. Dice el versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí está diciendo que donde no hay ley no hay pecado, pero como hay ley, entonces abunda el pecado. La ley nos dice esto está bien, esto está mal, esto haz, esto no lo hagas. Y si no hay una ley que nos diga qué hacer o qué no hacer, no hay transgresión de la ley, no hay pecado. Entonces viene la ley y aparece el pecado, empieza a abundar el pecado. Pero cuando viene el pecado en abundancia, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque viene Dios a perdonar la multitud de pecados y hay mucha gracia. Es un favor inmerecido. Entonces vamos ahora al capítulo 6, que empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, como qué montón de gracia, dice, sobreabundó la gracia porque había pecado. Ah, qué bueno, entonces dejemos que siga abundando la gracia y sigamos pecando tranquilamente. ¿Y qué contesta Pablo a esta pregunta? En ninguna manera. No, no, no. No vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde. Ahí dice, perseveraremos. Perseverar es continuar, es practicar algo. Si nosotros hacemos algo continuamente, es algo que practicamos, es algo en lo que continuamos, es algo que perseveramos. Eso no quiere decir, aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto no quiere decir que como hemos muerto al pecado ya no vamos a pecar. Ah, se terminó el pecado en mi vida. No, el pecado puede continuar. El pecado es una decisión que yo tengo que tomar si lo hago o no. No es algo que desaparece instantáneamente, pero nosotros no vamos a perseverar en el pecado. No vamos a continuar viviendo en pecado
sin querer cortar el hacerlo. Mauricio nos habló la última vez que pecar es cerrar, fallar el blanco, es hacer el mal, es desviarse de la ley de Dios. Si Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas y no las hacemos ahí, fallamos. Eso es pecar. Y sigue diciendo, ¿y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está diciendo que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Yo ya no soy el que vivo. ¿Quién es el que vive? El Mesías es el que vive en mí. Cristo es el que vive en mí. Yo empiezo a morir a mí. Ya no, si yo andaba en pecado, yo muero a mí. Yo digo, ya no más. Ya no voy a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido resucitados para andar en vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nacemos de nuevo. Ya no somos la misma persona que éramos antes. Y aquí vamos a ver aquí una pequeña ilustración que nos muestra lo que acabamos de leer, el significado del bautismo, porque aquí acabamos de leer que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Dice que hemos sido bautizados en su muerte. Cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros lo recibimos y le decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados, le pido perdón por lo que he hecho. Y en ese momento es como que estamos muriendo con Él, cuando nos arrepentimos. Luego viene la sepultura del Señor, y eso es cuando nosotros nos bautizamos. Es como que fuéramos sepultados con Él. Morimos al viejo hombre, somos enterrados, sepultados al bautizarnos y salimos como una nueva persona. Y eso lo compara aquí, Pablo dice que es como la resurrección, cuando Jesús se levantó de la muerte y tiene una nueva vida, y nosotros recibimos el Espíritu Santo y empezamos a vivir una nueva vida. Dice, morimos al pecado, ya no vamos a vivir en él. Cuando nosotros morimos, dice que el cuerpo de pecado ha sido destruido en la cruz. Eso no quiere decir que me bauticé y de repente ya mi cuerpo es diferente, se destruyó. No es eso, sino es en el espíritu. Jesús se lo dijo a Nicodemo, dice, el que nace del cuerpo, el que nace del cuerpo es, y lo que nace del espíritu es espíritu. Y aquí estamos hablando de una muerte, de una sepultura y una resurrección de nuestro espíritu, no de nuestra carne. Y continúa Pablo diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Donde dice, fuimos plantados juntamente con Él, es como fuimos unidos a Él. Fuimos unidos a Él en su muerte y también fuimos unidos a Él en su resurrección. Estamos muriendo al viejo hombre, a nuestro corazón endurecido, a nuestro corazón de piedra. Ese corazón viejo, ese corazón de pecado que está apartado de Dios, muere con Yeshua. Y eso que resulta, que ya no vamos a servir más al pecado.
Cuando somos justificados por la gracia, hemos muerto al pecado. ¿Quién tenía que morir? ¿Quién era el que había pecado? ¿Jesús? No, yo era el que tenía que morir. Vamos a leer en 2 Corintios 5, del 14 al 17, dice: si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aquí está diciendo que uno murió por todos. Uno, el único que no pecó, el único que no merecía la muerte, fue quien murió. ¿Y por quién murió? Por todos. Y cuando Él murió, y esa es la gracia que nos da, Él murió, ¿por qué? Para que yo tenga una vida nueva. Una vida que esté sin mi vieja naturaleza, con una nueva naturaleza. Mi vieja naturaleza muere. ¿Y quién vive en mí? Yeshua vive en mí. En el momento que yo le digo a Yeshua: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo ya no vivo, sino que vive Él en mí. Muero a mi voluntad. Yo le entrego mi vida y le digo: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, y ya no vivo yo. Yo he sido sepultada. He muerto con Yeshua. Mi yo, mi ego. ¿Y quién empieza a vivir en mí? Él empieza a vivir en mí. Y continúa diciendo en el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Cómo he sido justificado? Dice. ¿Cómo he sido justificado por el pecado? ¿Cómo soy justificado? Por la muerte de Él. Entonces, cuando yo he sido justificado, nuevamente vemos, estamos muriendo con Cristo. Yo creo, es algo que tengo que verme a mí, como yo ya no soy yo, ahora yo vivo en Cristo. Y así como Él murió, yo morí a mi vieja forma de ser. Yo sé que Yeshua vive. Yo creo que viviré con Yeshua. Y es algo que tenemos que hacerlo nuestro. Es algo que no tenemos que verlo como algo lejano, sino es algo que creamos, algo que sabemos y algo que vivimos. Que ya no soy yo, que es Él en mí. Y vamos a leer una escritura en Gálatas 2:20 que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continuemos. En el versículo 10 continúa diciendo: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Y así como Jesús murió al pecado de una vez por todas y vive para Dios, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez está diciendo lo que me tengo que considerar. ¿Qué tengo que pensar de mí? Cuando yo pienso en mí,
pienso en lo que Jesús hizo en mí, pienso en esta vida nueva que el Señor me ha dado, me tengo que considerar muerto al pecado y vivo para Dios. Cada día que pasa yo tengo que estar pensando, no soy yo el que estoy vivo, es Cristo el que vive en mí. Él ya murió por mi pecado. Yo estoy muerto al pecado. Con cada actitud, en cada momento, con cada acción que hago, ya no puedo vivir más para mí. Tengo que vivir para Él. Mateo 16, 24 al 27, Jesús lo dijo de esta forma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa negarme a mí mismo? Ya no tengo que buscar satisfacer mi egoísmo. Tengo que dejar mi orgullo. Tengo que vivir en humildad. Ya no tengo que estar pensando en, qué me gusta, qué quiero, qué me satisface. Tengo que dejar a un lado mi yo y ser uno con Él. Y continúa diciendo en el versículo 12, en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí está diciendo, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Este cuerpo que tenemos es un cuerpo que va a morir. Nuestro cuerpo terrenal no es eterno. Y en este cuerpo terrenal no eterno, que no reine en nosotros el pecado. ¿Quién es el rey en mi vida? ¿Quién reina en mí? ¿A quién le obedezco? Y dice que no presentemos nuestros miembros al pecado. Presentar nuestros miembros es ¿por quién me dejo usar? ¿De quién soy instrumento? ¿A quién sirvo? Tenemos que presentarnos nosotros mismos a Dios. ¿De quién son mis manos? ¿De quién son mis pies? ¿A quién le voy a presentar mi boca? ¿Qué va a hablar mi boca? ¿Del pecado? ¿O va a hablar lo que Dios, la vida de Dios? ¿Voy a presentar mis ojos a Dios? ¿Voy a dejar que Él use mis ojos? ¿O voy a dejar que el pecado use mis ojos? Que mi viejo hombre y mi concupiscencia y mi maldad use mis ojos. Mi mente, ¿a quién se la voy a presentar? ¿A quién le voy a presentar mi trabajo? ¿A quién le voy a presentar mi familia? Todo lo que yo soy, ¿a quién se lo voy a presentar? ¿A Dios? ¿Al pecado? ¿Instrumento de quién voy a ser? ¿Instrumento de iniquidad? ¿Voy a ser instrumento de fornicación? ¿Voy a dejar que en mí que me usen mis malos deseos, la avaricia? ¿Voy a dejar ser instrumento de desobediencia? ¿Voy a ser instrumento de ira o de enojo? ¿O voy a ser instrumento de Dios, de amor, de paz, de gozo? ¿Voy a dejar que mi cuerpo sea usado en malicia?
Voy a dejar que mi boca hable malas palabras, que maldiga. Voy a dejar que mi boca hable mentira. Voy a ser instrumento del pecado y la maldad, o voy a ser instrumento de Dios. Y eso es algo que tenemos que pensar momento a momento, en cada momento de nuestra vida. Es lo primero que viene, es como tenemos la inclinación a hacer el mal, y lo primero que se nos viene es el enojo. Pasa algo y lo primero es voy a dejar que eso venga a mí. Tenemos que empezar a vivir en que cuando venga ese mal pensamiento, esa idea, ese deseo de hacer el mal, parar y decir: Señor, perdóname, úsame tú, yo quiero ser instrumento tuyo, presento mi vida y mis miembros a ti para que sea ser usado por ti y no vivir más en este pecado. Y eso es algo que tenemos que hacer constantemente, presentar nuestros cuerpos a Dios como instrumentos suyos. Y continúa diciendo en el versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué es la ley? Dice: el pecado no se enseñoreará, no va a ser nuestro Señor porque no estamos la ley. ¿Qué es lo que la ley hace? La ley nos señala el pecado. Esto está mal. No hagas esto. Haz aquello. Eso es lo que nos dicen. Esto. Ley, ley, ley. Pero no es eso lo que nos ha dado vida. No es eso lo que nos ha traído salvación. No es eso lo que nos ha llevado al Señor. Sino es su gracia. Es que Él nos ha acercado. Él murió para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Ese regalo que Él nos dio. Ese favor que nos da Dios para caminar con Él. Para que le obedezcamos. Esa ayuda que Él nos da día a día para dejar el pecado y la maldad. Entonces, como ya no estoy bajo la ley, no es la ley la que me salva, sino la gracia. Entonces, ¿puedo pecar? No, en ninguna manera. No. El pecado no es mi Señor. El pecado no me manda. El pecado no es el que rige mi vida. Y continúa, y vamos a leer en Primera de Pedro. (2:4) dice: Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Entonces, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la gracia? No. Aquí dice: estamos muertos a los pecados. Ya no vamos a pecar porque hemos muerto al pecado con Yeshua. Y vamos a vivir a la justicia. ¿Y qué es vivir en justicia? Es vivir en obediencia a Dios. Vivir haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y continúa diciendo en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿A quién voy a obedecer?
¿A quién me voy a someter? Antes dice que estábamos sometidos éramos esclavos del pecado. Aquí Pablo nos está dando dos opciones. Nos está diciendo somos esclavos. ¿De quién somos esclavos? ¿A quién le vamos a obedecer? ¿Le vamos a obedecer al pecado que eventualmente nos lleva a la muerte? ¿O le vamos a obedecer a la justicia para tener vida? Aquí, y dice que obedecimos de corazón a esta doctrina a la que fuimos entregados, acabamos de leer. Y es que es esta doctrina a la que fuimos entregados. Son los mandamientos de Dios. Me sometí yo por mi propia voluntad en obediencia a Dios, a sus mandamientos. Le estoy diciendo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, y yo me someto en obediencia a ti. Y ahora soy siervo de la justicia. Soy siervo de la justicia, de hacer el bien, de la obediencia a Dios. Me someto a ti para hacer el bien, para obedecerte a ti. La justicia es hacer el bien. ¿Y quién determina qué es el bien? ¿Quién dice qué es el mal? Dios. No soy yo quien decido qué es bien y quién es mal, qué es justicia para mí. No. La justicia es hacer lo que Dios manda, lo que Él dijo que es lo bueno. No hacer lo que Él dijo que es lo malo. Es más, el pecado de Adán, el primer pecado, ¿cuál fue? Tomar de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que él conocía y dijo, yo quiero conocer el bien y el mal. Aquí está el bien y el mal. Yo ya sé qué es el bien, yo ya sé qué es el mal. Yo ya voy a escoger, yo escojo, yo decido. Esto es bueno para mí. Eso es algo que oímos mucho en estos días. Todo es relativo ahora. Todo tiene que ser políticamente correcto. No, es que eso está bien para ti, pero esto otro está bien para mí. No. Lo que Dios dice que es el bien y lo que Dios dice que es el mal. Ningún bueno para ti y bueno para mí. Las cosas no son relativas, es absoluto. La ley de Dios es absoluta, la palabra de Dios y la obediencia a Dios tiene que ser absoluta. Continuemos. Dice, hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí está diciendo que está hablando como humano, en términos humanos. Está diciendo, les estoy diciendo esto de la esclavitud y para que entiendan. Porque realmente la esclavitud en sí no caracteriza en todo sentido el punto que Pablo está haciendo. Entonces le está diciendo, estoy hablando en términos humanos para que me entiendan, ¿verdad? Porque como humanos entendemos lo que es la esclavitud, pero obviamente Dios no nos va a tratar como esclavos. Él no nos va a obligar a nada. Él no nos va a maltratar o a abusar como se caracteriza generalmente en la esclavitud. Y luego Pablo lo está usando como una ilustración de cómo nosotros nos debemos de ver a nosotros mismos, cómo nos debemos considerar, cómo tengo que verme yo a mí mismo. Tengo que verme como, yo me tengo que ver como que soy esclava del Señor, que tengo que obedecerlo. Él es mi Señor, yo lo voy a obedecer, me voy a someter a Él, me voy a sujetar a Él. Nosotros sabemos que Él no nos obliga a nada. Él no nos trata como esclavos, sino que verme yo como una esclava es como
verme como que yo he hecho un compromiso. Yo misma he hecho un compromiso con Él. Yo misma le he entregado mi vida al Señor. Yo misma he decidido morir con Él. Y yo misma he decidido recibir su vida, la que Él me da por su gracia, este regalo de vida que Él me da. Él me ha ofrecido su vida a cambio de que yo muera juntamente con Él. Y es algo que Él no me obliga, es algo que yo decido. Y una vez yo decido, sí, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Yo me someto a ti, yo me entrego a ti. Y dice aquí en la segunda parte, dice, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así como para iniquidad presentamos nuestros cuerpos para servir a la iniquidad. Esta palabra es en esta palabra iniquidad específicamente. Pablo usó la palabra griega anomos, que significa sin ley. Nosotros estamos sirviendo a sin ley para servir a la, dice que estamos presentando nuestros miembros para servir a la no ley y a la inmoralidad, que es lo que significa la inmundicia. Eso era lo que hacíamos antes. Vivíamos en inmoralidad, vivíamos sin ley. Pero ahora nos vamos a presentar para servir, dice aquí, a la justicia. Nos vamos a someter como instrumentos de justicia. Y es para santificación. Nos estamos presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Señor, usa mi cuerpo. Es como un instrumento. Un instrumento es algo que alguien usa para hacer algo. Puede ser un instrumento de música para hacer música. Agarra y suena el instrumento. Puede ser un instrumento de trabajo. Nosotros debemos presentarnos como un instrumento de Dios. Señor, úsame. Aquí estoy, me presento delante de ti para que tú me uses como un instrumento. ¿Instrumento para qué? Para justicia. Y cuando yo presento mi cuerpo como un instrumento de Dios, esto me aparta más y más para Él. Entonces, más presento mi cuerpo a Él para que ser instrumento suyo, más me santifica. Cada vez que yo me presento y me veo como esclavo de la justicia, Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiero, no. Un esclavo no hace lo que quiere, un esclavo hace lo que le dice su Señor y punto. No le queda otra. Nosotros tenemos la opción de decirnos, Señor, yo me presento ante ti, úsame como instrumento tuyo para justicia. ¿Y esto a qué me va a llevar? A la santificación, a ser apartada cada vez más y más para Él, para ser usada en su reino, para que Él me use para lo que Él tiene planeado. Ahorita estamos ya llegando a los últimos tiempos y Él está buscando vasijas para usar en su reino. ¿Vamos a presentarnos? ¿Vamos a dejarnos usar por Él? ¿O vamos a continuar usando nuestro cuerpo para nuestros placeres y nuestros deseos? Y continúa diciendo, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos esclavos del pecado, no nos quedaba, obedecíamos al pecado, vivíamos en el pecado. Y éramos libres de la justicia porque no teníamos la obligación de servir a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No era el fruto del Espíritu, eso se los puedo asegurar. No era amor, no era gozo, no era paz lo que estábamos sintiendo cuando
vivíamos en pecado. ¿Por qué? Porque todo el pecado lo que nos lleva a ¿qué es? A la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos libres del pecado. Ya el pecado no nos manda. Y el pecado no es nuestro Señor. Hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora, ¿yo a quién sirvo? No al pecado, sino a Dios. ¿Y cuál es el fruto? La santificación, ser apartados para ser usados por Él. Dios no usa cualquier cosa. En su templo, que todo lo apartaba, todo lo santificaba para uso de Él. Todo lo que es uso de Dios tiene que ser santo. Tiene que estar apartado, tiene que ser solo para Él, solo para su servicio. Y no estamos solo, ay, sí, Dios me quiere usar. No, porque Él me está dando la vida eterna a cambio de todo esto. Me está haciendo vivir con Él. ¿Por qué? Porque estar muertos es estar alejados de Dios. Morir es estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Cuando Dios le dijo a Adán, si pecas, estarás lejos de mí. Y el último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si vivimos en pecado, el pecado nos lleva a la muerte. Cuando Dios le dijo a Adán, si tú desobedeces, ciertamente morirás. Ciertamente te alejarás de mí. La muerte es estar lejos de Dios. Vas a vivir si vives en pecado, vas a alejarte de mí. No podemos convivir, porque el pecado es tiniebla y la luz y la tiniebla no pueden estar juntas. Dios es vida. Morir es estar lejos de Él. Pero ¿cuál es el regalo que nos da Dios? La vida eterna. Eso es como regresar otra vez a ese jardín y comer de ese árbol de la vida, que hablaba Mauricio la semana pasada. El Señor nos está dando ese regalo de que vamos a poder regresar. Cuando leíamos la semana pasada que déjame regresar y comer de ese árbol. Y Dios le dijo, no, ahorita no puedes. Estás en pecado. Y si continúas viviendo eternamente en pecado, vas a vivir eternamente en muerte. Es como vivir en muerte. No tiene sentido tal vez lo que estoy diciendo, pero es vivir alejado de Dios. Pero le dijo, no, va a venir el día en que vas a comer de ese árbol. Y vas a vivir para siempre. Y ese es el regalo que Dios nos da. Esa vida eterna. Cuando nosotros escogemos morir con Jesús en esa cruz, ser sepultados con Él al ser bautizados y vivir en resurrección y en la vida eterna. ¿Y cómo nos da este regalo? Él pagó ya por ese. Para que nosotros tengamos vida, Él pagó. Y para terminar, yo les quería leer, me llamó tanto la atención que este capítulo de Romanos, el capítulo 6, se parece mucho se asemeja mucho a lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo se acercó a él. Y es como la forma en que Jesús lo puso. Entonces vamos a leer en Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Y vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo había visto todo lo que Jesús estaba haciendo y dijo: no, tiene que ser, tú tienes que venir de Dios, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no viene de Dios, ¿verdad? ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús le está diciendo: necesita ser un hombre nuevo. Tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo así? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No entiendo. Explícame esto. Es algo que no me hace sentido en mi mente. Nunca había oído algo así de nacer de nuevo. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le está diciendo Jesús? Va a tener que nacer del agua. Va a tener, y se recuerdan lo que habíamos visto, que era nacer del agua. Es ser bautizado. Es morir con Jesús. Ser sepultado con Yeshua y ser resucitado con él. Y no está hablando del cuerpo. Porque con el cuerpo, el bautismo es como un acto profético, digámosle. Es en el cuerpo hacer algo que representa lo que está sucediendo en el espíritu. Tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Tiene que dejar la carne. Tiene que entregar su cuerpo. Tiene que entregarse a Dios. Y ese espíritu tiene que morir con Jesús. Tiene que ser sepultado con Jesús y tiene que resucitar con él. ¿Por qué? Porque no es de la carne que están haciendo, sino que es en el espíritu que estaban haciendo. Es un nuevo hombre en el espíritu lo que están haciendo. Y le sigue explicando. Le dice: no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento, que no se ve. Tú sabes que está ahí, tú escuchas, tú ves lo que está sucediendo, tú ves el Espíritu. Uno dice siempre: se está moviendo el espíritu. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que está sucediendo. No sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni lo entiendes con tu mente natural. Así es el que es nacido del espíritu. Es algo que no se entiende en la carne, no se entiende en el cuerpo. Y le dijo Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? No entiendo de qué me estás hablando, de que el espíritu, vivir en el espíritu. Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Nosotros no hablamos de las cosas que no sabemos, sino lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Si no hemos nacido en el Espíritu, si no hemos entregado nuestra vida al Señor y no hemos recibido una vida nueva, no entendemos qué es esto del nuevo hombre, qué es esto de nacer de nuevo. Es algo que no se puede entender con la mente natural, porque es algo espiritual, algo que experimentamos hasta que lo vivimos, lo entendemos. Y sigue diciendo:
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí está hablando de él mismo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue en el desierto de Parán, estaban muriendo, estaban picándolos las serpientes, y Dios le dijo, pon una serpiente en un madero, una serpiente de bronce, y todo el que mire esa serpiente, después de que lo picó alguna serpiente, no va a morir. Y esto era profético de lo que Jesús iba a venir a hacer. ¿Por qué? Porque él iba a ser levantado en un madero. Y todo el que levantara sus ojos y lo viera y creyera en lo que él estaba haciendo, en que él estaba muriendo por mis pecados y él estaba dando su vida por mí, el que en él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Eso es todo lo que tenemos que hacer, creer y entregarnos a él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que no se pierde? ¿El que se sujeta a la ley y empieza a obedecer todo? No. En el que cree en lo que él hizo, en el que cree en Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios mandó a su Hijo para pagar por nuestro pecado. Nosotros vivíamos en pecado. Y al levantar nuestros ojos a Él y creer en Él, nuestro pecado es borrado. Y somos salvos. Vivimos una nueva vida. Vamos a tener una vida eterna en Él. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz vino al mundo, Jesús vino, nos libró del pecado, nos libró de la muerte. Pero si nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque nos gusta vivir en nuestras obras malas, ya no queremos dejar nuestro egoísmo, dejar nuestra maldad, dejar nuestro pecado. Porque dice, el que le hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere es que no quiero tener que dejar de hacer esto o aquello. No. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Voy a seguir siendo esclavo del pecado. Pero si practicamos la verdad, venimos a la luz. Y dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nos presentamos nuestros cuerpos a Dios. Presentamos nuestros miembros como instrumentos para que nuestras obras sean hechas en Dios. Para vivir en Dios. Para vivir en su vida. En la vida que Cristo nos ha dado. Para ser nuevas criaturas. Nuevas personas en Él.
Y que el Señor nos haga, que nos dé su gracia, que nos continúe dando su gracia para poder vivir en vida eterna, en vida con Él. Para que creamos en Él y no nos perdamos, sino tengamos vida eterna en Él. Amén. Amén. Espera.